Bienvenidos. Estaba hablando con el Señor y el Espíritu Santo hablaba a mi vida. Esta es una palabra que el Señor viene trabajando. ¿A cuánto el Señor le habla en el metro de Santiago, los que van a trabajar? Para mí, los vagones de la línea 3 son lugares de mucha administración, hermano, la verdad. Porque leo noticias, veo redes sociales, juego Clash Royale, entre medio. Pero también leo harto la palabra. Escucho prédicas y el Señor me ministra. De repente parezco como un poquito loquito porque voy parado así y se me caen las lágrimas. Entonces este tema es un poquito movido, pero entiéndame por favor, porque el Señor me lo dio en una línea de metro de acá de Santiago, volviendo un día en la tarde desde mi trabajo a mi hogar. Y quiero colocar como texto clave, antes de hacer una oración, quiero colocar este texto clave y me gustaría, por favor, si lo pudiéramos leer todos. A la cuenta de 3, lo pudiéramos leer todos. A la 1, a las 2 y a las 3. Fíate. Wow, dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, mire, cuando aquí hablamos de fíate de Jehová, estamos hablando de algo que es un concepto muy claro, que tiene que ver, usted verá ahí que está la Reina Valera 60, y el fíate en términos simples o en palabras así que nosotros vemos significa confía. Repita conmigo, confía. Mira, dígale a su hermano que está al lado, dígale, hermano, confía. Los chiquillos cuando están así a punto de hacer un desafío, de tirarse de un tobogán en una piscina, y hay uno que está medio tembloroso, no le dice, fíate hermano, sino le dice, hermano, confía, tírate nomás. Entonces, una de las cosas que es principales para hacer esta introducción es que nosotros podamos confiar en Jehová con todo nuestro corazón. Y ahora me gustaría hacer quizás de manera introductoria lo que nosotros estamos disfrutando y estamos viendo en este año que ha sido proclamado para nuestra casa y para nuestra misión, que este es el año del deleite. Entonces vemos que el deleite en Dios es una bendición en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando decimos todo, los estudiosos del griego, del arameo, del griego koiné, cuando hablan del todo es todo. Wow, mire, qué revelación le traigo hoy día. Entonces, no solamente en lo que disfrutamos, sino también en cosas que de repente no entendemos. Por ejemplo, nosotros es bueno deleitarse en las características de Dios, en los nombres que el Señor le ha dado para darse a conocer a su pueblo, a su iglesia, a nosotros. Por ejemplo, qué lindo es deleitarse en el Dios Sidkenu, que es el Dios de nuestra justicia. Qué lindo es deleitarse en el Jehová Jireh, en ese Dios que provee. Oiga, qué lindo también es deleitarse en ese Jehová Rafa, que ese es un Dios sanador. También, qué lindo también cuando está y se manifiesta este nombre de Dios Jehová Sabaoth como un Dios de los ejércitos. Mire, es lindo también hablar del Shaddai, del Todopoderoso. También es hermoso y muy profundo cuando nosotros hablamos del Elión, que el Elión es el Ser Supremo, como el Altísimo. Lo que dice el Salmo 91, ¿verdad? El Elión. Y también es muy lindo cuando nosotros hablamos del Abba, del Padre, del Papito. Mire, aquí yo creo que es importante hacer un paréntesis y entender algo. Porque los nombres de Dios, como lo decíamos también en los tiempos de ofrenda, no es a causa de Dios, es a causa de nosotros. Porque Dios sigue siendo Dios,
pero en su misericordia se nos presenta para que nosotros podamos entender y discernir la etapa que estamos viviendo. De repente la salud nos falla, hermano, y se manifiesta este Dios, este Jehová Rafa, que trae sanidad. Eso no es por causa de Dios, si bien es cierto, Dios en su magnificencia, ¿verdad?, lo hace, pero mire, ¿sabes cómo? Yo lo veo de la siguiente manera. Muchas veces nosotros, yo estoy aquí, estamos en la puerta de la cuna profética y llega un niño de 4 años por primera vez a una clase de niños. Si yo a ese niño le hablo así parado, así como estoy ahora, y le digo, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga. ¿Sabe lo que va a pasar con ese niño? Se va a asustar, no va a querer entrar a la clase. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Y no lo hago yo, esto lo aprendí con hermanos también de la cuna. ¿Qué es lo que hace cuando llega ese pequeño? Uno se pone a la altura de él y le dice con voz suave, ¿cómo estás? No, le dice, ¿cómo estás? Y el niño mira los colores, mira a los amigos, mira a la gente alrededor y hace una evaluación. Muchas veces Dios, a través de las manifestaciones de estos nombres, hace eso con nosotros. Y no baja de categoría, sino que lo hace por amor. ¡Wow! Entonces, cuando estamos hablando de estos nombres de Dios, también es importante deleitarse en uno que quiero hacer aquí el paréntesis y quiero dejarlo como el concepto clave. ¿Cuál es ese? El Dios, el Adonai. ¿Sabe cuál es el Adonai? Es el dueño de nuestras vidas. Y no solo como un dueño, sino como un Señor. Y no solo como un Señor, sino como un Maestro. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Usado, ¿sabes para qué? El Adonai, cuando tú entregas tu vida al Señor y le dices, Señor, yo quiero que tú seas dueño de mi vida, tú le estás diciendo de alguna manera, yo quiero que tú tomes decisiones que yo no puedo tomar. Yo quiero que tú tomes dominio de todo lo que yo creo, de toda mi verdad, de todo mi entorno, de toda mi espiritualidad. Y hoy día la palabra del Señor quizás va a sonar un poquito contradictorio, pero el título que Dios me ha dado para esto es deleitándose en los no de Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el no también es una respuesta. Uno cuando se coloca delante del Adonai, cuando uno se coloca delante de una autoridad, hermano. Mire, usted va a un restaurante y sabe quién es autoridad, aunque esté para el servicio de nosotros, el mesero. Si usted le puede decir al mesero, oiga, tiene una mesa porque sabe que nos faltan sillas, no queremos una mesa más grande, él tiene la autoridad de decirte si hay, y esa es una respuesta, pero también tiene la potestad, la autoridad delegada en el mesero en su servicio de decirte, sabe que no tenemos más mesas, y ese no también es una respuesta. Mire, le pongo otro ejemplo práctico. Cuando usted viaja en un bus o viaja en un avión, está la azafata, está el personal, ¿verdad?, que lo atiende, y usted de repente va en el avión y dice, bueno, si queda un espacio vacío, y le habla a la azafata y le dice, oiga, si tiene un asiento por ahí que me pueda dar, si es en primera clase, mejor todavía. Y esa persona tiene una potestad de decirte que sí, pero también de decirte que no. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el no también es una respuesta. ¿Y por qué el Espíritu Santo hablaba a mi corazón? ¿Sabes por qué? Porque nosotros hoy día vivimos en una cultura de inmediatez donde las respuestas tienden a buscar recompensas automáticas. Yo le doy este ejemplo a los chiquillos de adolescentes y me miran así con una cara súper extraña, porque en los tiempos donde uno estaba estudiando, por ejemplo, le hacían hacer algo del 18 de septiembre y uno tenía que ir a la biblioteca, tenía que buscar en los libros, tenía que con un papel mantequilla, tenía que calcar el dibujo, o lo otro, del que tenía más recursos, ¿verdad?, era esperar el día miércoles la tercera para que saliera el Icarito.
¿Cuántos se acuerdan de eso del Icarito? Amén. Hoy estamos en familia, hermano, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que hoy día nosotros no lo vemos de esa manera. Hoy día a un niño usted le dice, háblame del combate naval de Iquique, toma su celular, su laptop, su iPad, su tablet, y en un segundo tiene la respuesta inmediata. Y esa cultura en nosotros se ha hecho de manera también que nos ha permitido crear cierto tipo de ansiedades con la respuesta que nosotros esperamos de Dios. Sin embargo, los no de Dios son respuestas llenas de amor para la vida de sus hijos. Recordemos cuál es el primer no de Dios que vemos en la palabra. No comerás. Ay, Señor. No comerás. Eso le dijo en el huerto a Adán. De todo esto te enseñoréate, pero de esto no. Vemos que una de las primeras interacciones de Dios con el hombre no le dijo, mira lo que voy a hacer contigo, mira lo que te voy a bendecir. Le dice, no. Entonces el no en una respuesta que el Espíritu Santo, que Dios mismo le da a su iglesia, es una respuesta que está revestida de amor. Y creo que es importante poder hacer este paréntesis, amado hermano. Mira, aquí lo que vemos en Isaías 55, 8, 9, y ahí me gozaba, la analizaba, me metía aquí al celular mientras mi hermana estaba profetizando y hablaba de los pensamientos. Y yo dije, bueno, Señor, como dice mi pastor, qué difícil es estudiar con la ventana abierta. Porque mire, Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Qué te está diciendo? Que mi no es superior a tu creencia, que mi no es superior a tu espiritualidad, que mi no, dice el Señor, es mayor que tu verdad. Porque Él no solamente conoce de dónde vienes, no solamente te conoce desde la eternidad. Él sabe hacia dónde caminas, hacia dónde vas. Él conoce tus pasos, Él conoce tu niñez, Él conoció tu juventud, tu adolescencia. Te conoció también cuando comenzaste a conocer a alguien, tomaste estado de matrimonio. El Señor te conoció cuando vinieron los hijos y te seguirá conociendo hasta el día en que nos encontremos con Él. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué significa el no en la neurociencia? En la neurociencia un no es solo una palabra, es la expresión conductual de varios procesos cerebrales que son claves para nosotros, especialmente relacionados con la inhibición, con el autocontrol, con la toma de decisiones, términos que están súper de moda hoy día, hermano, y la regulación emocional. Para la inhibición, ¿sabe para qué sirve ese no de Dios? O en la neurociencia, ¿para qué sirve? Para que usted pueda frenar impulsos automáticos. Ese es un no también que habla la neurociencia. El autocontrol también puede decir que para disminuir quizás en un momento dado una respuesta inmediata, pero fortalece círculos de autocontrol con la práctica. Mire, la Biblia dice que cuando un hijo es corregido, en su momento no es motivo de gozo, pero después dice la palabra, más cuando ve la recompensa, ve el fruto de esa corrección, hasta el hijo se alegra. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el término del autocontrol, que el autocontrol es entrenable. Y mire, déjeme colocarlo en un término quizás más bíblico. Pero la palabra del Señor habla de fe, habla de virtud, habla de conocimiento y habla de dominio propio. Cuando estamos hablando de autocontrol, lo que estamos hablando para nosotros es que usted tenga dominio propio. Y el dominio propio no es una situación de que usted lo recibe y ¡ay, que el dominio propio me queda para toda la vida! Y esa medida de dominio propio me sirve de aquí hasta la eternidad. ¿Sabe lo que pasa con el dominio propio? Es entrenable.
Usted todos los días comienza a decirle al Señor: Señor, dame dominio propio en esto. Señor, ayúdame. Necesito autocontrolarme en estas cosas que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque el no de Dios regula. Lo que el Señor está haciendo con tu vida lo regula, lo calma. Bendito Espíritu Santo. Yo no sé cuánto están recibiendo esta palabra. También afecta la toma de decisiones. Mira, un no se manifiesta como una afirmación de identidad. Y yo aquí quiero hablar porque dice Jesús en Juan capítulo 14, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy. Entonces, cuando nosotros hablamos de un camino, vemos que un camino tiene una dirección, pero el camino además tiene límites. El no de Dios también afirma un límite. ¿Sabe cuál es uno de los grandes reclamos de gente que está, por ejemplo, recluida y que lleva años en reclusión? Algunos estudios lo hablan de neurociencia. ¿Sabe lo que dicen? Ellos lo entrevistan y le preguntan: ¿por qué llegaste a este lugar? Y muchos de ellos dan su experiencia y dicen: bueno, yo nunca tuve un padre que me dijo que no. Yo nunca tuve una madre que me dijo que no. Yo nunca tuve alguien que me estableciera límites. Y es fuerte decirlo, pero mire, un no de Dios manifiesta un sentido de pertenencia. Un no de Dios manifiesta el decir: mire, este tanto me ama, porque la Biblia dice: hijo que se ama, se corrige. Por eso afirma la identidad. Mire, yo en la verdad le voy a ser bien sincero y quizás voy a abrir un poquito mi corazón con ustedes, porque yo la verdad, yo soy de toda la vida cristiana y mi mamá tenía un carácter, hermano. La hermana Inés era cosa seria. Mi mamá partió a los brazos del Señor hace un tiempo atrás, pero era cosa seria, hermano. Mire, que nos salga de aquí ya. Una vez, estando yo de unos 11 años, mi esposa, que me conoce de toda la vida, se acuerda. Yo era el jefe de coro, el jefecito de coro que se eligieron por más. Y llevaba mi guitarra y nos subieron en un camión 3/4. Y al pastor, como era una iglesia que estaba en el campo, le regalaron una chancha. Imagínese usted con vestón, con corbata, con tu guitarra y con tu funda. Nosotros todos sentados a la orillita en bancas, vimos a la chancha y si no se nos ocurrió mejor idea que el que ganaba montando la chancha ganaba un concurso, hermano. Hermano, ¿sabe qué? Para la gloria de Dios lo digo, yo gané el concurso. Lo que me pasó no fue eso, que después yo me bajé, mi papá me había prestado una guitarra que era de él, mi papá también servía al Señor. No sé, Señor, por qué estoy contando esto. Y al otro día me toca ir a la iglesia y con la misma liviandad que tenía yo de subirme arriba de la chancha, tomo en la mañana la misma guitarra y me voy a dirigir el coro. Obviamente no me di cuenta lo que había pasado con la guitarra mientras estaba ganando mi concurso de montar la chancha, por mano. Me paro delante del coro, abro la funda y cayeron un montón de cuerdas entrelazadas con madera. Y yo la veo y quedo pálido y miro a mi mamá. Te montaste arriba de la chancha. Hermano, un nivel de discernimiento. ¿Qué pasó con eso? Que muchas veces esos no, cuando en mi corazón venían crisis de angustia, cuando estaba medio así, ese no afirmó mi identidad en Cristo. Yo tengo una carga por los hijos de la casa, pero también por los papás. Y yo quiero decirte hoy día de parte del Señor lo siguiente: una de las estrategias del enemigo cuando tus hijos fallan es que se te agoten las fuerzas para criar conforme a principios cristianos.
No hay otra forma. Quiere que se te agoten tus fuerzas. Pero hoy día, a través del no de Dios, en el nombre de Jesús, vengo a impartir sobre tu vida. Recibe fuerzas como las de Lupomone para seguir haciendo lo que tienes que hacer, para seguir hablando con fe lo que tienes que hablar. Un no de Dios va a afirmar la identidad de tus hijos. Y no te canses en decir ese no, porque ese no hoy día quizás no es entendido, pero yo creo con todo mi corazón que el día de mañana aquel hijo que fue corregido va a decir: ay, que me sirvieron los no de mi papá, ay, que me sirvieron los no de mi mamá. Aleluya, dale un fuerte aplauso al nombre del Señor. Y cuando hablamos también de los no de Dios, el punto es para la regulación emocional. Hoy día tenemos alto índice de cortisol en las ciudades, en las sociedades. Los cortisoles son índices, ¿verdad?, que son índices que manifiestan, ¿verdad?, ansiedades, estrés, depresión. Sin embargo, un no de Dios, ¿qué es lo que hace? Es un antídoto para que tus emociones, que es tu alma, y aquí quiero volver, recuerden lo que hablamos al principio, será sanidad, medicina para tus huesos, dice, para tu espíritu. Cuando tú recibes, confías en Dios, recibes un no, sabes lo que está haciendo ese no, te está sanando en tu interior, está sanando tu espíritu, está sanando tu alma, está sanando tus emociones, está volviendo a recobrar el intelecto. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que el Señor hace solamente por un no. Entonces la regulación emocional actúa como un antídoto, ¿sabe contra qué? Contra el rechazo y contra la invalidación social. Y aquí me gustaría poder hacer este paréntesis sobre aquellos jóvenes, aquellas señoritas que están abriendo sus redes sociales y buscan la validación social. Mira, yo te quiero decir de parte del Señor que la mayor validación social que tú puedes tener, ella es aquella de uno que murió en la cruz del Calvario y que entregó su vida, y su nombre es Cristo el Señor. No hay mayor validación que al hombre le pueda hacer efectiva que esta validación donde nosotros colocamos nuestros ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Ese es un no de Dios. Y mire lo que habla aquí el libro de Salmos 121, 7, 8, dice: Jehová guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mira, muchas veces Dios te cierra las puertas para guardarte. Muchas veces Dios cierra puertas para protegerte. Muchas veces hay cosas que tú dices: pero ¿por qué no me sale si a todo le está saliendo perfecto? Mire, dice la Biblia en el Salmo 73 que estaba Asaf y decía: he envidiado a los que se enriquecen porque sus ojos se han engrosado. Pero lo que no estaba entendiendo Asaf en ese salmo es que había un no de Dios de por medio. ¿Sabe cuando se le abrieron los ojos a Asaf? Cuando dijo: y entrando en tu santuario, y entrando en tu presencia. Hay cosas que nosotros debemos buscar en la presencia del Señor. Hay respuestas que nosotros debemos buscar de rodillas delante del Señor. Si es llorando, llorando. Si es orando, orando. Pero también si es clamando, clamando. Y te quiero decir algo más: muchas veces si es gimiendo, gimiendo también. Y qué tremendo es saber decirle al Señor: Señor, yo creo en tu respuesta. Tú eres el Adonai de mi vida. Tú eres el Señor de mi corazón. Yo te entrego lo que soy. Me postro delante de ti. He fallado, me he equivocado, Señor, pero aquí estoy. Ese es el no que protege. Y mire, podemos ver el ejemplo de Balaam cuando dice: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios y le dijo: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme que he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, está hablando de Israel, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo. Quizás no podré pelear con ellos, contra él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque ese pueblo es bendito. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Dios al profeta? No. ¿Y sabe por qué? La figura no es solamente decir: mire, viene un rey y de forma muy
inocente me está preguntando. No, el rey de Moab le estaba presentando bueyes y vamos a celebrar y vamos a hacer fiesta y vamos a sacrificar en nombre de Jehová. Pero Jehová le dijo no, porque no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Hay un no que protege. Ay, y mire Balaam, después viene y le pregunta de nuevo: Señor, pero será, pero si mire, si este pueblo, mire lo que van a hacer por ti, mira lo que, yo creo que sí, Señor, yo creo que es el mejor lugar. Y el Señor, ¿sabe lo que le vuelve a decir? No. Es tanto así que Balaam tomó su asna, se fue a Moab a encontrarse con el rey Balac, y en el camino se le apareció el ángel, y el ángel no venía para bendecirlo. Dice la Biblia que estaba con su espada. Para hacer caput a Balaam. Y aún así Balaam no se le abrieron los ojos. ¿Sabe por qué? Porque el asna vio al ángel y no quería avanzar. Y la Biblia dice que se salía del camino porque veía al ángel el asna. Y Balaam, ¿qué es lo que hacía? Le pegaba de nuevo. ¡Avanza! ¿Cuántas veces nos hemos visto así con decisiones, hermano? Donde está la muerte esperándonos a la vuelta de la esquina y nosotros de manera impetuosa no sabemos ver ni se nos han abierto nuestros ojos a lo que Dios nos está diciendo. Y Dios no está, porque esto no es una respuesta más allá de un no. Es una respuesta simple, pero es una respuesta. Dios le estaba diciendo no a Balaam. Que el Señor nos ayude. Dios en su justicia envió un ángel y el asna lo vio y temió, y fueron abiertos los ojos a Balaam. Mire, ¿sabe lo que está diciéndole no? Dios le está diciendo aquí, Dios a Balaam le dijo que no a tu terquedad. Pero hermano Felipe, es que yo tengo esto de parte de ese. No, el Señor te está diciendo no. Un no que te protege. El no también es una respuesta. Gloria a Dios. Hay un segundo no, que es un no que trae formación, un no que te forma. Y mira lo que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Qué está diciendo? Que la decisión de Jehová sobre la vida de un hombre que está siendo formado no es algo que queda así abajito, sino que se refleja, se nota, se ve, es evidente. Y guarda silencio ante Jehová, espera en Él y no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y aquí vemos un ejemplo, el ejemplo de David antes del trono. Vemos aquí la historia de David, es una historia sumamente conocida, donde Samuel, el Señor le dice: anda ahí, ¿verdad?, a la casa de Isaí, y ve a los hijos, porque de ahí yo voy a levantar un rey. Y claro, pasaron todos los guapos, todos los fornidos, todos los naturalmente capacitados para tomar tal responsabilidad. Pero vemos que para Jehová eso no era importante. Ahí había un no. Este no lo quiero, este no me parece, el no de Dios. Y dice la Biblia que estaba, ¿verdad?, el profeta ya un poquito, ¿verdad?, impaciente con la decisión. Y le dice a Isaí, le dice: ¿no tienes algún otro hijo por ahí que te quede? Así como, no tendrá. Mire hermano, la calidad de David dentro de la jerarquía de su familia. ¿No te quedará por ahí un hijito guacho que te esté por ahí más o menos? ¿No te quedará algo así? ¿No te quedará como el vuelto de todo lo que me estáis mostrando? Y le dijo: sí, hay uno que está cuidando las ovejas. Y le dijo: no comeremos hasta que me lo presentes.
Había un no de Dios. Entonces, mire, dice que cuando lo vio, dice que Samuel tomó el cuerno y lo ungió. Pero mire, cuando dice que lo ungió, dice que en medio de sus hermanos y delante del Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea, lo reconoció en su familia, vino el Espíritu de Jehová, que era el respaldo de Dios a la decisión que se estaba tomando. Pero ¿sabe lo que pasó después? Samuel, se levantó y dijo, me voy a Ramá. Y ahí quedó el rey. Ahora le pregunto a usted, que es lector bíblico, ¿comenzó a reinar David en ese momento? No comenzó a reinar de inmediato. ¿Sabe lo que significa este no? Es un no que te forma. Es que este no, para nosotros los hijos de Dios, propone el Espíritu Santo que se forme un carácter sobre tu vida. Dice que después, la Biblia dice que después le vino y se presentó los capítulos posteriores. En el capítulo 17 del libro de Samuel dice que él se enfrentó a Goliat, Goliat era el representante de una familia de gigantes. O sea, no solamente derribó a un hombre grande, a un hombre experto en batalla, sino que de alguna manera espiritualmente le dio fuerte a una entidad espiritual que era de una familia de gigantes. La Biblia después relata que uno de sus valientes derrotó a su hermano. Y después de que pasó y que se produjo el fruto del carácter de David, empezaron a venir las doncellas al medio del pueblo y dijeron, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y recién vino el primer reconocimiento. ¿Sabe lo que produjo en David este no? Que lo formó. Que dice la palabra que Jehová decía de David que era conforme a su corazón. El no que forma muchas veces se tiene que transformar en ese no que produce fruto en nuestro carácter, amado hermano. En que no es un no ahora, es un no todavía. No es un no para nunca hacerlo. Es un no porque todavía tienes que formar carácter en ti para poder ejecutarlo. ¿Por qué? Porque el Señor te ama. Aleluya. Y mira, la palabra en Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia, mire aquí, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que no te falte ninguna cosa. Amén. El no que forma para nosotros también tiene que ser una forma de analizar ciertas situaciones. Mire, nosotros muchas veces le decimos a nuestros jóvenes, no despertéis el amor antes de tiempo. ¿Verdad? ¿En qué sentido? En que los chiquillos no se pongan a pololear a tan temprana edad. Porque cuando están adolescentes y se ponen a pololear, como las hormonas están a 1000, así como que todo es, entonces tiene que venir el no de Dios sobre ellos. Y decirle, take it easy, man, espérate un ratito. No es un no para siempre, es un no todavía, ¿verdad? Pero ese no también nos adjudica la responsabilidad de nosotros los papás, de que nosotros no le despertemos a nuestros hijos el amor antes de tiempo. Hermano Felipe, ¿cómo se da eso? Miren, yo no quiero hablar realidad de una congregación, quiero hablar en términos generales. Pero hay niñas pequeñas que las ponen a bailar, ¿verdad?, ciertos ritmos, y de alguna manera se cae en una hipersexualización de una edad temprana en la niñez. Eso es despertar el amor antes de tiempo. Ahí tiene que venir el no de nosotros. Que el Señor nos ayude.
Ahí tiene que estar ese no que forma, ese no que redirige. Nosotros los padres no podemos transformarlos en consejeros sentimentales de nuestros hijos. Tenemos que formar hijos de Dios en nuestra labor de padre. Mire, le digo algo, la verdad así entre nosotros, ¿es fácil? No es fácil. Hay libros en psicología que dicen que cada hijo es un pozo. A mí en la universidad me lo pasaron alguna vez en un ramo de antropología que decían que cada hijo es como un pozo. Cada hijo tiene una profundidad distinta. Cada hijo tiene un diámetro distinto. Cada hijo quizás tiene acciones distintas. Hermano, mire, nosotros antes de ser papás fuimos hijos también. Y sabe que yo con mi hermana tengo características muy parecidas, pero hay cosas en que no nos parecemos en nada, hermano. ¿Le pasa a usted también? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque en los no de Dios se manifiesta lo genuino de Dios. En los no de Dios se manifiesta lo que Dios no es que quiera contigo parecerte al otro, sino que quiere contigo, directamente contigo. Y miren, la Biblia dice lo siguiente, dice, luché contra ti y me venciste. Yo hoy día de parte del Señor vengo a decirte esto, iglesia. No luches más contra lo que Dios está haciendo en tu vida. No luches más contra lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu familia. Ay, hermano Felipe, pero si yo estoy sufriendo, ¿cómo voy a luchar contra eso? ¿Sabe cómo luchamos? No entendiendo los no de Dios. Ese no que está produciendo una transformación en tu carácter. Hace un tiempo hablaba con un pastor amigo y me hablaba, él es filósofo, ¿verdad? Y hablaba acerca de los panteísmos. Y me hablaba de los panteísmos, que es un aspecto filosófico, y me lo explicó de la siguiente manera, como yo, así en buen chileno, hermano, no cachaba ni una, me hizo un ejemplo. Y me dijo, mira, tú ves, por ejemplo, en Asia los monjes chabolines se convierten y creen en Buda, se pelan, se rapan, se ponen la misma ropa, se van a un santuario y ahí creen que están buscando espiritualidad. Vemos nosotros muchas veces que hay gente que en nuestros países que dice tengo un llamado y que lo que hace es se pone un hábito y se va a un convento y se encierra. Ese es un aspecto panteísta de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir panteísta? Me lo explicó después de ese ejemplo. Es que nosotros colocamos a un Dios que es creador de todo bajo un Dios, en una mirada de un Dios creado. ¿Por qué? Porque estructuramos a Dios que solamente apartándonos en un cierto lugar, solamente cambiando nuestras vestiduras, pero no nuestro corazón. Sin embargo, el Señor lo que hoy reclama a través de los no de Dios es tu corazón. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Hay un no que te redirige, mira, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y aquí me acuerdo un poco también esta palabra, cuando la estudiaba me acordaba un poco de lo que veíamos con Balaam, ¿verdad? Y con el asno. No seas como el caballo, no seas como el mulo, no seas como Balaam, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay un no de Dios que trae para nosotros, porque mire, hay un espacio en nuestra vida donde Dios da una respuesta. Y nosotros podemos ver en cada uno de los hombres de Dios, mujeres de Dios, que fueron sometidos a un no de Dios, es que no lo entendían. Y miren, no entenderlo no es pecado. Lo que se transforma en pecado es no avanzar, no hacer caso a la respuesta. Recuerde que la prueba de nuestra paciencia produce carácter, pero por sobre todo produce fe. Entonces, por ejemplo, cuando vemos nosotros a Abraham que le pidieron a su hijo, ¿verdad? Dice que Abraham preparó, se fue arriba al monte y ahí, bueno, usted sabe lo que pasa con esa historia. Pero ¿sabe qué? Ni siquiera Abraham entendía el no de Dios.
Porque cuando iba subiendo, su hijo le dijo: papá, está el fuego, están las cosas preparadas, pero ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y sabe que al final de eso, Abraham no se transformó en el padre de la obediencia, se transformó en el padre de la fe. Reflexionemos un poco. ¿Por qué viene a discipulado? ¿Sabe lo que nos enseña a nosotros el discipulado? Nos enseña a obedecer. ¿Y sabe que esa obediencia produce fe? Hay gente que viene a los discipulados, que va a los institutos bíblicos para saber más. ¿Es malo? Es elemental. Pero lo fundamental es de que nosotros, a través del discipulado, comenzamos a obedecer la voz de Dios. Y comenzamos a discernir a través de la palabra ese no que te quiere redirigir. Por eso, los que no estén en discipulado, métase al discipulado. Métase al discipulado. Dios cambia tu ruta para llevarte a un destino correcto. Y vemos lo que vemos aquí el ejemplo de Pablo, ¿verdad? En Macedonia dice: y atravesamos Frigia, la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire, a Pablo, por hermano. Hermano, mire, punto aparte, a Jesús no lo dejaron entrar en Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades, y dice que cuando fue y liberó al endemoniado gadareno, el endemoniado sí pudo entrar, pero a Jesús no le fue permitido. Imagínate a Pablo, hermano, no le fue permitido predicar en esas áreas de Asia. Mire, después llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Mira, ¿qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le estaba dando el destino correcto a donde tenía que ir a predicar Pablo. ¿Sabes qué? Ayúdame, Señor. Muchas veces nosotros ponemos destinos ministeriales basados en donde nos pueden escuchar a nosotros y no en la necesidad de donde está. Mire, nosotros por años, y esto yo me hago de lo que yo creía, hermano, porque el Señor me confrontó con esto. Muchas veces nosotros teníamos tiempos de liberación, y los tiempos de liberación los enfocábamos en el espíritu que tenía que salir. Y le decía: sale ahora. ¿Sabe qué? La mirada de Jesús cuando liberaba no era hacia el espíritu, era hacia la persona, hacia la necesidad de ser libre de la persona. Yo no sé cuántos estuvieron cuando la primera vez que vino la pastora Linney. Hicieron un culto de servidores y ella habló de aprender a cubrir el cuerpo de Cristo. Cambió un paradigma de enfocarse que la liberación no se enfoca en el espíritu que sale, porque está derrotado, hermano. El Señor ya lo hizo. ¿Saben lo que se enfoca? Se enfoca en la persona. Imagínense qué alegría. Por eso a mí ya como que se nos transformó, y yo creo que a la iglesia también se le transformó ese paradigma de que cuando hay alguien manifestándose, como que antiguamente, y me pasaba, hermano, nos llenábamos de temor y empezamos a clamar: ay, Santo Señor, ayúdame con su sangre, Señor. Sin embargo, hoy día cambió ese paradigma. ¿Por qué? Porque tantos años una mujer, un hombre que viene atado, ¿verdad? Que viene endemoniado, y de repente se encuentra con Cristo, aleluya, y sale liberado. ¿No es motivo de alegría? ¿No es motivo de gozo ver cómo la obra de Cristo está todavía trabajando en estos tiempos a favor de su iglesia? Ese no que te redirige
Hoy día en el nombre de Jesús, levanta tu manito por favor. Yo sé que todos los que están aquí tienen un llamado. Yo sé que todos los que están aquí, mire, nosotros por la Biblia tenemos un llamado a reconciliar al hombre con Dios, que ese es el primer llamado y que todos lo tenemos. Pero yo hoy día en el nombre de Jesús, a través de esta palabra, yo imparto sobre tu vida que el Espíritu Santo te redirige a donde está la necesidad en el pueblo, para cubrir lo que otros no han podido cubrir, para dar diseño donde otros no han podido tener diseño. Y ahí el Señor te va a dar fruto, y ahí el Señor te va a respaldar. Va a respaldarte ahí en tu vecindario, en tus departamentos, ahí en el condominio donde tú vives. Y el Señor te va a comenzar a hablar, así como le habló a Pablo respecto a este varón en Macedonia. En el nombre poderoso de Jesús, hoy día la palabra del Señor, no de Dios, comienza a redirigirte hacia la necesidad, hacia ellos a los que tienen que ser evangelizados, a los que tienen que ser sanados, a los que tienen que ser liberados. En el nombre poderoso de Jesús, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y vemos lo que dice en Romanos capítulo 8 y dice, y esto lo sabemos todos, dice, y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero mire lo que dice después, los que conforme a su propósito, no es mi propósito, no es su propósito, conforme a los que su propósito hemos sido llamados, conforme al propósito del Adonai, de ese dueño, de ese Señor de nuestras vidas hemos sido llamados. Gloria al nombre del Señor. Y aquí nosotros vemos el no del Padre sobre su Hijo. Y aquí vemos en el libro de Lucas diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí hay un no de Dios a su propio Hijo. Dice la Biblia que estaba Jesús en el Getsemaní y dice que estaba en estado de agonía. Todavía no lo tomaban los romanos. Todavía no era increpado en el concilio, en el Sanedrín, todavía no le pasaba nada. Pero desde ahí empezó a tener tiempos de agonía. Dice la Biblia que sus gotas eran como gotas de sangre. Y le dijo ahí mientras estaba siendo acechado, porque esa ida al Getsemaní fue una batalla espiritual de donde comenzó la redención de Cristo el Señor por la vida de nosotros. Mire, tóquese su pechito aquí y diga, todo lo que hizo Cristo, dígalo con fuerza, todo lo que hizo Cristo, lo hizo por mí. Gloria a Dios. Aleluya. La voluntad del Padre para Jesús nosotros la sabemos cuál era. Era la cruz. Jesús aceptó ese no de una forma plena, rendido, siendo el Hijo de Dios. La negativa de Dios nos puede conducir a un propósito más alto. Jesús no solo aceptó un no, sino que también lo aceptó. No solo recibió un no, sino que lo aceptó. Confió en el carácter de Dios, en el Adonai, en el dueño de la vida, y siguió adelante con su tarea, siendo fortalecido y transformado. Un no de Dios hoy día trae una transformación sobre tu vida. No es solo la metanoia, no es solo ese cambio de mente, sino que ese metamorfo, esa transformación completa, íntegra sobre tu vida, sobre tu corazón. Cosas que hoy día quizás no están extendiendo, quizás estás batallando. Es tiempo de meterte con el Señor y recibir esa transformación del Espíritu sobre tu vida. Ese metamorfo del Espíritu sobre tu corazón. Y mira, la negativa de Dios por un propósito más alto. Y en Lucas 9:23 dice que Jesús le decía al pueblo y a sus discípulos,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Los otros evangelios dicen lo mismo, pero la única diferencia es que no dicen cada día. Pero cuando yo hablaba con el Espíritu Santo me decía, dile esto a mis hijos, que sea cada día. Porque la cruz es morir al yo. Porque el no de Dios hoy día reclama a la iglesia, no que quedes agonizando, sino que mueras, iglesia. Qué tremendo para mí, esto es un lugar tremendo, hermano. Y le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué no me da otra palabra? Deleitarse en los no de Dios muchas veces son cosas que no se entienden. Muchas veces deleitarse en los no de Dios son cosas que nos confrontan. Pero detrás de esa respuesta hay un amor inefable de Cristo por su iglesia. Ese no que está como respuesta hoy día, aleluya, es un no que hoy día te llama a que vuelvas al camino correcto. Ese no que hoy día te está buscando redirigirte, te está buscando afirmar tus pasos, formarte. Ese no que hoy día te está buscando resguardarte de la muerte. No es una negativa común y corriente de cualquiera que no te ama. Es una respuesta llena del amor de Dios sobre tu vida. Pedro quería oír que Jesús, no quería oír que Jesús se negara a sí mismo. Pero Mateo 16 dice que cuando Jesús dijo que iba a ser muerto, Pedro le dijo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero como dice Pablo en Romanos 15:2, dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, se negó. Y después vemos en Filipenses que además le dice que no solo él, sino ellos y todos sus discípulos debieron negarse a sí mismos. ¿Sabe? Si lo de Cristo hubiera sido una mentira, una fábula inventada por los hombres, ¿sabe lo que hubiera pasado al momento que a Pedro lo llevan después de que él tuvo su transformación y se transformó en el apóstol? Dice que lo llevaron, ninguno de ellos renunció a la muerte por amor al que lo había llamado. ¿Sabe cuándo se revela una mentira? Cuando nuestra integridad está en peligro. Veía un video hace un tiempo atrás de un pastor en Nigeria con toda su congregación sepultada. El Islam había pasado una corriente islamita y habían asesinado a toda su congregación. Y él estaba parado sobre esos muertos. Y hizo un reclamo, ¿verdad?, ante las autoridades porque no se daba a conocer, no se tomaban acciones. Pero también lo que hizo era reconocer que a pesar de que su vida estuviera en peligro, nunca negaron el Evangelio. Gloria a Dios. Este coincide con lo que dice Mateo 7:13, que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Después Lucas 13:23 dice: y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. La puerta angosta equivale a un no de Dios. La puerta angosta equivale a negarse hoy día a sí mismo y tomar tu cruz cada día
para seguirlo a Él. Iglesia, mira, permite abrir mi corazón como el hermano Felipe. Yo sé que hoy día muchos de ustedes están en distintas situaciones. Quizá hay visitas que vienen y están pasando súper bien en Santiago. Pero también sé que hay muchos que vienen y están ahí batallando. Yo hoy día de parte del Señor vengo a decirte que esa respuesta que estás esperando quizás no es la más popular, pero es la que tú necesitas. Y te quiero decir de parte del Señor que quizás esa respuesta es tan impopular que te duele. Quita la grosura de tu corazón, pero es necesaria. Y hoy día no te lo quiero hablar desde aquí, desde detrás de este púlpito, como hablando desde una escala moral donde dicen, mírenme, el predicador, qué es lo que habla, qué es lo que dice, qué misterios dice, qué cosas vincula, cómo es su oratoria. Lo que te estoy diciendo que incluso el predicador de esta mañana encuentra tremendamente difícil lo que te estoy predicando. No es algo que yo diga, mira Señor, esto es así y esto se revela por esto y mira los significados del strong que tengo. Yo te quiero hablar de una manera en donde el Espíritu Santo habla a tu corazón. Y que a pesar de que esa negativa de Dios hoy día nos cueste un poquito más, sepamos como congregación que lo que el Señor quiere es tratar con tu vida. Dios invita, es el llamado. Después, cuando Dios te llama, Dios te equipa. El equipamiento se llama catartizo. Y el catartizo no es solamente elevarte a tantas alturas, sino que también es evaluarte y repararte. Aquí nosotros en nuestra congregación tenemos catartizos proféticos. ¿Por qué? Porque había muchas veces muchos profetas que tenían una palabra de Dios, pero les faltaba que sus corazones fueran reparados. Porque había gente que tenía mucha visión, tenía los dones de revelación que vemos en el libro de Corintios, pero faltaba que ese llamado, ¿verdad? Ese catartizo viniera y le dijera, papito, lo que tú tienes de Dios es real, pero mira, necesitas que venga este no de Dios para sanar tu alma, para sanar tus emociones, para sanar tu intelecto. Ese es un no de Dios. Después viene este equipamiento que es la obediencia. Y después viene el acompañamiento, donde Dios te acompaña. Y ese acompañamiento viene en que Dios te toma de su mano y te empieza a llevar por caminos que nunca conociste, por situaciones que nunca experimentaste, por onces alrededor de tu mesa que nunca viste, por rostros de tus hijos que nunca miraste, pero que a través de caminar con Dios, tu vida se transformó por un no de Dios. Por un no de Dios. Por lo que al principio se transformó en una acción negativa. Viste el fruto y Dios camina contigo hoy día. Enoc fue un hombre de tantos años, pero una de las características más importantes es que dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Centro Cristiano Internacional camina con Dios. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Antes de orar quiero hablarle a alguien que pone el Señor en mi corazón, que no está en la congregación. Le quiero hablar a ese pastor que está en el sur de Chile. Que
está muy al sur de Chile y que no está en una ciudad, que está en una zona de campo, donde tienes que caminar kilómetros y kilómetros para ver un par de ovejitas. Hoy día, en el nombre del Señor, a través de esta palabra, tú que me estás viendo, amado pastor, yo hoy día suelto esta palabra sobre tu vida con fe en el nombre de Jesús, y hablo sobre tu corazón, de esos no de Dios que te han ido formando, que te han ido resguardando, que te han ido redirigiendo. Hoy día, en el nombre de Jesús, yo hablo sobre tu vida y sobre tu ministerio, para que tomes fuerzas, porque Dios y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Yo desde aquí, desde Santiago, junto a toda esta asamblea y esta congregación, amado pastor, no sé cuál es tu nombre, no sé cómo se llama tu congregación, yo lo único que sé es que estás conectado hoy día a esta transmisión y estás recibiendo esta palabra hoy día. En el nombre de Jesús, yo suelto esta palabra sobre tu vida, para que seas redirigido a lo que Dios tiene sobre ti, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojitos. Amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.